Hola, buen día. Yo soy el doctor Guido Ortiz, residente de cardiología del Hospital Militar, y en el día de hoy voy a presentar el estudio YAMI Trial, estudio reciente que fue presentado en el Congreso de la EX en agosto, bastante interesante, que trata de evaluar la eficacia de la vacuna contra la influencia coronaria y que hayan tenido un síndrome coronario agudo. Como introducción, a pesar de las diferentes estrategias actuales para el tratamiento de la enfermedad coronaria, aún sigue siendo una de las causas, si no la causa más importante de mortalidad. La inflamación juega un papel importante en el proceso aterosclerótico, provocando también el inicio de la progresión y el desenlace. Varias asociaciones entre las infecciones respiratorias y el evento cardiovascular, y sobre todo con el virus de la influenza. Ya desde el siglo pasado, en la pandemia de la gripe, que es sub-20, hubo varios trabajos intentando estudiar al virus y se vio que había una asociación importante entre el virus y la enfermedad coronaria. Y hubieron otros trabajos pequeños. Hay uno de ellos que es pionero en el tema, que es un trabajo argentino, que es el estudio FLUVAX, que se realizó en Argentina, en el cual fue un estudio de alrededor de 200 pacientes. Se vio que había una marcada relación entre los pacientes con síndrome coronario agudo, con enfermedad cardiovascular, tanto tratados por bypass, con el virus de la influenza. Y en este estudio también en el FLUVAX se vio que había un gran beneficio de la vacuna antigripal en este tipo de pacientes. Recientemente, en el año 2018, sale este estudio de la New England, que en realidad es un estudio más observacional, que se fue a pacientes que habían tenido infecciones respiratorias por distintos virus, y lo que se vio que había una asociación entre los virus respiratorios y la enfermedad coronaria. Esos son los resultados del estudio en los cuales el virus que se había relacionado era el virus de la influenza. Y por estos estudios que se hicieron, surge la hipótesis del trabajo, que es que la vacunación contra la gripe después podría ser mejor que el uso de placebo para disminuir mortalidad y infarto agudo de miocardio y también de trombosis stent, como vamos a ir viendo. El diseño del estudio es un trabajo aleatorizado, cuádruple ciego, que fue evaluado contra placebo, en el cual se utilizó solución fisiológica, que fue liderado desde Suecia, en el cual intervinieron Suecia, Dinamarca, Noruega, la República Checa, Escocia, Letonia, y en el cual los pacientes, si bien iban a ser seguidos durante un año para evaluar de los puntos primarios y secundarios, y los pacientes iban a continuar con un estudio por 5 años. Y el plan propuesto era alrededor de para 5.000 pacientes, pero debido a la pandemia del año 2020, como todos conocemos, el estudio fue detenido y el reglamento se disminuyó a aproximadamente la mitad de lo que buscaban. Se terminaron incluyendo pacientes para cada grupo, casi 2.500 pacientes, con un promedio de edad de 60 años. Llamativamente, la mayoría eran de sexo masculino, el 80%, y como vamos viendo, incluyeron pacientes con infarto agudo miocardio, tanto con elevación o sin elevación del ST, y también pacientes con enfermedad coronaria, de los cuales la mayoría, alrededor del 50%, eran infarto miocardio con elevación del ST. Como criterio de inclusión del estudio, fueron pacientes que estaban diagnosticados con infarto agudo miocardio con elevación o sin elevación del ST, que eran mayores, y posteriormente se agregó también pacientes con enfermedad coronaria estable, que tengan mayores de 75 años, que fueron sometidos a una angiografía o una angioplastía. Y lo que se usó fue pacientes que ya tenían la vacuna antigripal o pacientes que tenían una indicación para la vacuna distinta al síndrome coronario agudo. Como se hizo el estudio, como decíamos, buscaron pacientes con infarto miocardio, con elevación de ST o sin elevación de ST, o pacientes que tengan enfermedad coronaria mayor de 75 años. Estos pacientes eran sometidos a angioplastía y posteriormente eran randomizados a una rama
con la vacuna o con el placebo. Y dentro de las 72 horas se administraba la vacuna o el placebo. Seguían a los pacientes alrededor de un año para sacar los puntos, los endpoints primarios y secundarios, y el seguimiento continuó de manera exploratoria durante 5 años. Esto es más o menos lo mismo, viendo la cantidad de los pacientes. Terminaron más o menos 1.250 pacientes en cada rama de los estudios, tanto de los pacientes vacunados y los pacientes. El objetivo entonces fue evaluar si la vacuna contra la influenza es superior al placebo en la reducción de muerte por todas las causas, un nuevo trombosis del stent durante el primer año del infarto, ya sea con elevación del ST o sin elevación del ST. Ese es el objetivo principal del trabajo. Y el endpoint es la combinación de muerte por cualquier causa, infarto agudo miocardio o trombosis del stent en los 12 meses. Como endpoint secundario, fue muerte por todas las causas por separado, infarto agudo miocardio y trombosis del stent. Y también se usaron otros endpoints secundarios, que fue combinación de muerte cardiovascular, infarto agudo miocardio y trombosis, ACV y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, muerte por causa no cardiovascular y hospitalizaciones por arritmias. Estas son las condiciones basadas de los pacientes masculinos, y la mayoría eran pacientes con infarto agudo miocardio, y de estos la mayoría tenían infarto con elevación del ST. Bueno, ¿qué sucedió con el estudio? Vemos que es significativamente beneficioso el uso de la vacuna para disminuir tanto el combinado como muerte por todas las causas, con una diferencia significativa. Con respecto a la endpoint primario, también fue significativamente superior la rama de los vacunados para disminuir muerte por todas las causas y muerte cardiovascular, pero no hubo diferencia significativa para disminuir infarto agudo miocardio por separado. También tampoco hubo diferencia significativa para disminuir eventos de trombosis del stent de manera aislada. Pero como decíamos, sí fue superior para el endpoint primario y para muerte por todas las causas y muerte cardiovascular por separado. ¿Y por qué los autores piensan que es más beneficiosa la vacuna? Ellos plantean dos hipótesis. La primera es que la vacuna contra la influenza genera una activación inmune. La activación también provoca una reovulación, disminuyendo las citoquinas proinflamatorias, y esto disminuiría el proceso inflamatorio que estabilizaría la placa. O sea, esa es una de las teorías. Y que la infección por influenza también hace que tenga más probabilidad el paciente de sufrir un nuevo evento coronario agudo, y por tanto la vacuna disminuiría el riesgo. Este es un metaanálisis de los distintos estudios que hablamos, agregando el YAMI-TRAD y otros estudios más pequeños también que se hicieron, y en la mayoría coinciden en que el uso de la vacunación contra la gripe disminuiría el riesgo de pacientes que tengan una enfermedad coronaria. Entonces, como conclusiones, tenemos por un lado las conclusiones de los autores que nos brindan en el estudio. Reducción combinado de mortalidad por todas las causas, infarto miocardio y trombosis del stent, es evidente en la rama que usaron la vacuna. Y también se ve una reducción de la mortalidad por todas las causas y una reducción de la mortalidad cardiovascular. Y por esto también queda en evidencia también que hay un claro beneficio en la administración de la vacuna contra la influenza posterior a un síndrome coronariano agudo en pacientes que tengan enfermedad arterial coronaria, que además demostró una estrategia. Por lo tanto, como conclusión podemos plantearnos que la comunidad médica debería incorporar la vacunación contra la gripe en pacientes hospitalizados que hayan tenido, y sumar esta vacuna a la terapéutica ya conocida, que es la anticoagulación plaquetaria, estatina y bloqueantes. Eso es todo. Muchas gracias.